Siempre es un gusto presentar a Luis Fernando Núñez, analista político, reconocido internacionalista, experto en temas electorales, afincado por muchos años en nuestro país. Qué gusto saludarte, Luis Fernando, muy amable. Buen día, muy amable. Gracias, José, y saludos a toda tu audiencia. Estamos a una semana de los comicios en Venezuela y nuevamente hemos escuchado a Nicolás Maduro amenazar a la oposición y desafiar a la comunidad internacional. ¿Cómo estás observando estas elecciones presidenciales en Venezuela? Bueno, veo a un Maduro desesperado. Hay en la última encuesta 45 puntos de diferencia entre la preferencia por Edmundo González Urrutia y él, por supuesto. Él es un derrotado, ni siquiera nació en Venezuela, nació en Santander de Colombia. Mentira que pronto se descubrirá cuando pierda las próximas elecciones. Y claro, yo digo pierda las próximas elecciones si es que él permite que el venezolano dentro del país, porque los que estamos afuera no podemos votar, más de 7 millones de venezolanos están afuera. En el caso del Perú, más de 600 personas están para votar porque viven en el Perú, pero tienen documentos legales de Venezuela, pero solo seis se pudieron inscribir como nuevos votantes, porque en Venezuela hay que inscribirse para votar, no hay un RENIEC que nos da un padrón electoral. Bueno, él sabe que está derrotado, pero hay varios escenarios. Una transición negociada con los Estados Unidos, que es lo que él está buscando estos días, de aceptar los resultados para que lo dejen salir del país. Se supone que quiere ir a vivir a Turquía, donde tiene una mansión y tiene muchos millones. La otra es el malandraje. ¿Qué es el malandraje? Bueno, me quito la careta, hago fraude, no me importa que el otro tenga más votos que yo, simplemente altero los resultados en el JNE. También puede dar un autogolpe colocando de repente al ministro de Defensa como vicepresidente, porque en Venezuela no existe una fórmula presidencial. El presidente puede designar o quitar al vicepresidente y colocar a otra persona. Retirar la tarjeta, ¿qué significa eso? Quitarle la tarjeta a Edmundo González Urrutia para que no pueda competir el domingo que viene. Postergar las elecciones diciendo que, bueno, nos van a invadir de Guyana, ese discurso, ese libreto cubano tan viejo de la invasión, del obstáculo, de cualquier cosa, o simplemente lo que dijo Antier, esto va a ser un baño de sangre. O sea, esta gente malandra se instala en el poder y esa es su consigna de guerra. Vamos a ver qué va a pasar el domingo que viene. Tú acabas de señalar dos temas muy puntuales. Encuestas que dan a Edmundo González como primero en las preferencias electorales. En todas las encuestas. En un escenario normal, en una democracia, Edmundo González no debería perder las elecciones del día domingo en Venezuela. Pero Venezuela no es un escenario normal, Luis Fernando. Entonces, el segundo escenario que tú acabas de plantear es que nuevamente Maduro intente imponer a costa de la propia resistencia de la comunidad internacional, la propia resistencia de sus compatriotas en Venezuela, un triunfo, acomodó el lugar. ¿Ese escenario es el más probable? Sí, es el más probable porque esta gente ha cosechado el poder económico, la corrupción, tienen todos los circuitos institucionales, poder judicial, poder electoral, la Contraloría, el Congreso, que allá llaman asamblea, en fin. ¿Cómo van a dejar eso? Ahora, me recuerda mucho, estimado José, lo que pasó acá cuando yo llegué en el año 2000. Así Yo es. le decía a la gente, pero ¿qué tal si Fujimori no se lanza a la reelección, sino que espera 5 años y de repente dentro de 5 años lo vuelven a votar? Me dijeron, no, no puede ser, porque han robado tanto a través de Montesinos que si se salen del gobierno se les va a caer el esquema. Eso está pasando en Venezuela. No quieren soltar la teta del poder porque han robado años de años de años. Han robado tal vez hasta su quinta generación. Ahora, el otro tema que tú también mencionabas, en Venezuela ocurrió una diáspora. Millones de hermanos venezolanos están en distintas partes del mundo. En otras democracias, los que están fuera pueden votar. En Venezuela no ocurre. Acaba de poner el caso peruano. Solamente 6 ciudadanos venezolanos pueden votar. ¿Por qué ocurre eso cuando en otras democracias o en otros países, a pesar de las dificultades que atraviesan, sí pueden votar?
por las matemáticas electorales, porque ellos saben que el 90% de los venezolanos que estamos fuera del país votaríamos contra el régimen corrupto de Nicolás Maduro. Entonces dicen, no nos conviene esos 5 millones de personas que están afuera porque eso pudiera alterar el resultado que ellos tienen preparados. Y repito, los 6 a los que yo me refiero en el Perú son los que van a votar por primera vez, son nuevos votantes. Hay como 600 personas que sí tienen todos los documentos en orden y que supongo irán a presentarse el domingo. Y me interesa mucho esta entrevista contigo porque tú tienes un espacio radial y televisivo que llega a todas partes del Perú. Y ahí es donde hay muchos, no solamente los venezolanos estamos en Lima, hay muchos venezolanos, yo he encontrado venezolanos en Madre de Dios, en Tacna o en Loreto, que sabrán las noticias a través de tu medio de comunicación, porque seguramente el fin de semana los canales de internet con Venezuela, las estaciones de radio y televisión venezolanas van a estar cortadas para que no se expanda ninguna noticia sobre el proceso electoral. Eso es parte del esquema de la dictadura. Tú también mencionabas algo bastante interesante al inicio de la conversación, Luis Fernando, que Maduro estaría buscando aparentemente una salida negociada con los Estados Unidos, presuntamente para salir a Turquía. Pero además, Maduro desde el año pasado en estas negociaciones incluso había prometido que podía llegar a Venezuela una misión de observadores. Tú eres un especialista en temas electorales, además has presidido muchas misiones electorales en varias partes del mundo. Pero parece ser que eso simplemente fue un saludo a la bandera o una promesa incumplida de Maduro, porque tenemos entendido, ojalá tú me puedas corregir o no, que la misión Carter no va a llegar, como había prometido en algún momento Maduro, o también una misión de Naciones Unidas. ¿Van a llegar o no van a llegar estas misiones? Sí, sí van a llegar. De hecho, ya algunos están en el país. ¿Ya? Pero han tenido que firmar una especie de pacto de que si van a presentar un informe, el informe tiene que ser posterior a la elección y el informe tiene que ser confidencial, solo entregado al Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela. Con lo cual no sirve para nada, porque quien va a leer un informe postelectoral serán los académicos que estén interesados en una escuela de gobierno, en una facultad de Derecho. En el caso del Perú, yo presenté informes cada mes y medio, a ti te consta, Así es. porque yo visité los canales donde tú trabajaste, y decía la verdad, data. Yo no estaba especulando, no estaba opinando políticamente. Yo decía, Alejandro Toledo en Cusco le cortaron la luz en el tabladillo y le colocaron una campaña de salud bucal gratis al lado, para que la gente no estuviera en el meeting, sino se fuera a la misión del Ministerio de Salud. Cada dato que yo indiqué volvió loco a Montesinos. Montesinos que tuvo el coraje, para no decir otra palabra, de enviarme unas prostitutas a mi hotel para tratar de sacarme fotos o amedrentarme. Las misiones de observación no son turismo electoral. Tienen que cumplir de una manera profesional y hacer su trabajo, como lo hice yo acá. Cuando el Canal N y Jaime de Altao me entrevistaron al mes que yo llegué al Perú, me preguntó Jaime, señor Núñez, ¿qué tal las normas electorales acá para la elección de abril de este año? Yo le dije, solo han cumplido con invitarme. Todos los demás están jalados. Las Fuerzas Armadas estaban parcializadas, los medios de comunicación, quitando algunas excepciones, estaban vendidos, y todos los demás que forman el decálogo de las buenas prácticas en observación electoral estaban jalados. Eso tienen que hacer los observadores en Venezuela. Pero es que no lo van a hacer porque en Venezuela ni siquiera se llama observadores, se llaman acompañantes. Y turismo electoral no se puede permitir en una elección. Tú conoces muy de cerca cómo es el manejo actual del gobierno de Maduro por las investigaciones y además porque siempre estás al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Coméntanos un poco el papel que está cumpliendo en estos momentos María Corina Machado y el hoy candidato de oposición Edmundo González. ¿Qué papel están cumpliendo y cómo hacen su labor de proselitismo político en medio de toda la adversidad? Muy interesante tu pregunta porque nos lleva al contexto. Recordemos que María Corina Machado, a diferencia de otros candidatos que ha tenido la oposición, jamás
bajó la cerviz frente a Chávez o frente a Maduro. Yo recuerdo un mensaje a la nación de Chávez, donde él, dentro de su nube de poder, cuando termina el discurso, dice, ¿alguien quiere decir algo? Y María Corina se paró y le dijo, sí, presidente, yo quiero decir que usted es un mentiroso, un corrupto, un bueno para nada, y ha llevado a una de las potencias mundiales en petróleo al fracaso. Por supuesto, eso causó en el medio del pleno de la Asamblea un revuelo. Chávez trató de contestarle, ella siguió con su altiva voz y lo mandó a callar. Eso Chávez nunca se lo perdonó, pero es la actitud de María Corina durante todos los años de la dictadura, la de Chávez y la de Maduro. Hasta un micrófono le tiraron a la cabeza y le rompieron la nariz, pero ella nunca ha bajado. Es la líder carismática, espiritual de Venezuela actualmente. Y buscó la figura del Mundo González, un diplomático sin ninguna molécula de corrupción, para que fuera el candidato, en vista de que ella no pudo ser candidata, porque la objetaron, en vista que la señora Corina Lloris tampoco pudo ser candidata. Ahora es Edmundo González Urrutia, un diplomático, un hombre nunca vinculado a una mácula de corrupción. Por eso te decía que entre los escenarios posibles, que de aquí al domingo le saquen la tarjeta y él no pueda ser candidato, porque así funcionan las dictaduras. Ahora, en el lado extremo, a lo que nos tiene acostumbrado Maduro, aplica una política de tierra arrasada. La comunidad internacional, ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta, Luis Fernando? Bueno, yo creo que los Estados Unidos, a pesar que tienen muchos problemas internos por la difícil situación electoral que están viviendo con la renuncia de Joe Biden, tendrá mucho que decir, la Unión Europea también. Pero recordemos que Maduro tiene amigos muy poderosos como Rusia, como Turquía, como China, como Irán, que seguramente se van a plegar a lo que él diga. Cuidado con lo que haga Colombia y lo que haga Brasil, porque Brasil, en postura del liderazgo de Lula, le ha mandado mensajes a Maduro de que no cometa fraude, que deje que la competencia electoral se haga bien. Vamos a ver qué hace el presidente Petro. Son dos fronteras muy poderosas que tiene Venezuela. Pero si se van a quitar la máscara y van a apoyar a Maduro como han apoyado al dictador de Nicaragua o los 60 años de la dictadura cubana, bueno, la comunidad internacional tendrá que ver. Hay países amigos como República Dominicana, Costa Rica, el propio Ecuador y otros que ya han lanzado voces de alerta para que las elecciones sean libres, justas y transparentes. Vamos a ver, por ejemplo, el papel de la Iglesia Católica, porque Venezuela es un país muy católico. Yo supongo que el Papa Francisco algo va a tener que decir, no puede voltear la cara frente a la situación electoral del próximo domingo. Aprovecho esta oportunidad, tú eres un experto en política internacional, Luis Fernando. Ayer el presidente Biden anunció formalmente su retiro a la candidatura a la reelección en los Estados Unidos en noviembre próximo. ¿Qué opinión tienes sobre esto, por favor? Que es una renuncia tardía, que mira, tú puedes ver mis declaraciones. Hace más de un año que yo he dicho que el presidente Biden, siendo yo partidario de los demócratas, yo he dicho hace más de un año que el presidente Biden no debería haber ido a la reelección. Están colocando a Kamala Harris, que es una candidata poderosa, joven, con mucho empuje, mucha fuerza, pero creo que vamos tarde. Creo que ya se instaló en la mentalidad del norteamericano la votación a favor de Trump, sobre todo después del atentado. Atentado en el cual yo te voy a decir, estimado José, que tengo mis dudas. Después de haber leído el libro de la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, después de haber visto cómo le metieron un puñal en el estómago a Bolsonaro y no pasó nada, como un arma rastrillada no pudo matar en un intento a Cristina Kirchner. Yo ahora estas cosas de espectáculos, tengo mis dudas. Luis Fernando, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Te vamos a estar molestando en los próximos días para analizar un tema que tú conoces muy de cerca como es Venezuela. Muy amable, Luis Fernando. Muchas gracias, José. Saludos. Y te pido, por favor, que ustedes estén en contacto permanente con la comunidad venezolana, sobre todo en el interior del país, para que el venezolano de a pie pueda saber qué está pasando este domingo 28 de julio. Domingo 28 de julio, otra intromisión electoral, porque escogieron el domingo 28 de julio
porque es el cumpleaños de Hugo Chávez. Increíble lo que ocurre en Venezuela. Nuevamente, muchas gracias, Luis Fernando. Saludos.